Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este miércoles de podcast en Distrito Financiero. Bienvenidos a Profit and Dollars. Saludamos a Alejita. Alejo, buenos días. ¿Cómo Hola, vamos? bien. Hola, ¿cómo van todos? Ahí vamos, soy como Dieguito. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué Aquí, fifi. Sí, vamos. Ahí vamos. como preocupado. Sí, eso. Estoy Ya acordate las venas. preocupado por el tema de hoy. ¿Tienes problemas? Problemas de Hoy es dinero. sesión de terapia para Alejo. Hoy me desestreso. Sí, luego todos buenos días, buenos días. Más o menos. No, Sí, mentiras. yo sé. Bien, estamos bien. Es que uno no puede ser sincero. Ya, muchachos, estamos bien, estamos contentos. Bienvenidos nuevamente al podcast. Hoy nos toca algo importante para toda la región. Es uno de los contrastes más fuertes. La mayor parte de nuestros estudiantes pues vienen de Argentina. Queremos entender esta situación, por qué Argentina llegó a ese nivel, cuáles son las decisiones que tomaron y empezar a plantearnos inquietudes o dudas que pues a todos de pronto se nos pasen por la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa si, qué tengo que hacer para salir de una situación la misma? Por ejemplo, en nuestro caso, Colombia podría llegar a una situación así y demás, pero pues vamos a centrarnos en Argentina y entender qué ha pasado. ¿Listo? Entonces, ¿qué ha pasado con Argentina? No había pensado eso de Colombia. ¿De qué nos Es puede una llegar buena a pasar? pregunta. Sí, No creo. pues, No, la verdad. no, pero pues ahorita no. Pero pues como vamos con inflación, no creo que lleguemos a niveles de Galopante tres no cifras. tenemos. Nada de 3 cifras no creo. Es básicamente lo que pasa allá. Entonces, arrancamos por historia, ¿sí? Como para llevarlo Hace historia. un poquito más desde el principio. Yo creo que para no muchos de esta parte del continente es entendible porque Argentina de un momento para otro. Momento para otro. No, eso viene. Lleva Eso como. viene. Lo que pasa es que Ya ustedes, lleva Eso como un lleva poco desde de el años. 66. Bueno. sí, pero para nosotros del común nunca habría sido tan evidente. Si quieres, ponte la gráfica de ciclos económicos. Para que se den cuenta Sí, que para lleva eso, para el rato. común no ha sido tan, no, de lo más difícil. Antes no era tan, o no era tan renombrado. Ush. como actual. Es que lo que Siempre pasa ha es que sido, tuvo siempre ha sido. como dos tandas, podríamos decirlo. Entonces tuvo una en la que sí le fue muy Era mal, así. tuvo inflación, hiperinflación, y hubo una época en la que pudo corregir a niveles de 0 y volvió a niveles de 10 y luego otra vez volvió a niveles de 3 cifras. Por eso fue que como que no tuvo sostenida ni hiperinflación durante toda la historia, que es lo que vamos a hablar, sino que tuvo una época en la que recuperó y la gente pensó como, bueno, ya, aquí se salvó. Pero recuperación no hay. Comencemos con el ciclo económico. Es como una corrección de algunas cositas, pero Sí. faltaban muchas Bueno, más. primero empecemos acá. Entonces, Ciclo económico. ciclo económico, recordemos que es ese proceso en el que pasa la economía de crecimientos y descensos. Entonces, básicamente, ¿por qué los países le temen tanto a la recesión? Porque cuando entras en la depresión, cuando entras en la depresión es muy complicado salir. Entonces, generalmente con el mouse y pues, pero entonces está en el auge y luego comienza el decrecimiento, ¿verdad? Generalmente los países no llegan hasta la depresión, sino corrigen y vuelven otra vez el ciclo económico para arriba. Porque en la depresión ya estamos hablando de que hay mucha inflación y no hay crecimiento económico, que es justo al revés lo que nosotros buscamos. Entonces ya teniendo eso en cuenta, ellos están en el súper mega ciclo. Así que están, no digo el siglo, pero ya van para 50 años. ¿Cuánto sería eso? 70 años. Más o menos. ¿Desde de el crisis. 60? Desde el 66. Uy, ¿Eso cuánto sería? Sí, Si 40 más 6, 20, 40, sí, somos casi 70. 60 años, 70 años, ¿verdad? Ajá. Entonces es el super ciclo de Argentina. No sé si quieres que yo diga la historia. ¿No? Sí, Digamos en qué momento pero pues, estamos actual. Dentro No, de pero este hay que llegar a... megaciclo. No, porque Ok, lo todo vamos a comienza... ver adelante. Ajá, Ah, y ya. es que todo ok. tiene su, sí, como su... Entonces ya teniendo en cuenta eso del ciclo económico, entonces Ah, hablamos un poco de la historia. Entonces todo comenzó por allá en el 66 cuando hubo un golpe de estado por parte de un señor que se llama Ogania. Bueno, se apellidaba Ogania. El tipo era... Bueno, no tenía ni idea, es que ese es el problema cuando hay golpes de Estado. Generalmente entran militares o entra gente que no sabe. Entonces, una cosa es ganar la guerra y otra cosa es administrar el reino, ¿no? Entra alguien con poder más no con conocimiento. Exacto. Política, Entonces, sí. pero ahí están olvidando algo. Es como si los entendiéramos ya no hemos empezado.
Sí. No, Bri, estamos hablando de gobiernos Sí, pero- O sea, entró, militares, y entró un militar. sí, entró ¿Qué está? alguien con mucho ¿Qué? poder al 66. gobierno, Listo. al inicio. Pues ahí llegó alguien, antes de eso era un país normal. Sí, bueno, Argentina era súper conocida, ¿no? En Latinoamérica era potencia Ujú. que exportaba vino, Y exportaba carnes, productiva precisamente por los agrícola, terrenos. todo, Exactamente. tenía muchas cosas. De hecho, era el mejor país, Bien, entiendo. era el mejor país en Latinoamérica. En su época los argentinos eran Europa en Latinoamérica, básicamente. Y luego llegó este señor, y lo primero que hizo, uno dice, ya se tiró el país. Lo primero que hizo fue devaluar el peso argentino en 40%. ¿Qué significa eso? Que si antes un dólar equivalía, no sé, a, ¿cuántos? A 10, entonces ya no vale 10, sino vale 4. Eso ¿con qué fin lo hizo? Pues como para mejorar lo que es de exportaciones, entonces hacer más competitiva Argentina. Pero es que estamos hablando del 40% de la moneda. Como si lo que tengo hoy ya no vale, sino el 60% de lo que valía antes. Ujú. Entonces, eso me quita poder adquisitivo. ¿Qué es poder adquisitivo? Pues lo que yo puedo comprar. Entonces, por ejemplo, una hamburguesa me vale tanto, ya no me alcanza para 3 hamburguesas y no me alcanza para 2. Entonces, la cantidad de bienes que yo puedo pues, conseguir con la moneda que yo tengo. Ujú. Además de eso, es que el tipo era súper de derecha, perdón, lo diga así. Pero entonces, básicamente llevó todo el dinero a los más ricos. Congeló los salarios. Entonces, Argentina crecía, pero a la gente no le podían subir el salario. Entonces, obviamente eso va a hacer que la gente no tiene poder adquisitivo y además de eso no recibe más dinero, pero la inflación está subiendo porque pues hay más exportaciones. Subió los impuestos y no a la gente con dinero, a la gente del común, más pobreza aún. Además de eso, redució el gasto público. Entonces, tengamos en cuenta una cosa importante con el gasto público y es que el gasto público es igual, o bueno, más o menos igual, una de sus partes es a la inversión. Entonces, si yo no invierto en una empresa, ¿qué va a pasar? O sea, si el gasto supera la inversión, No, si yo dejo de invertir en una no, empresa. pues no crece. Exacto, no hay crecimiento. Sí. Entonces las empresas se vieron desincentivadas. Privatizó empresas públicas. Entonces eso que permite pues que se pongan precios fuertes al pueblo. Y apertura comercial. Pero entonces, ¿qué pasa? Si no tienes una economía que sea sólida y te pones a abrirte económicamente, pues obviamente va a llegar una crisis. Y llegaron a una crisis. Pero entonces uno dice, bueno, ¿qué necesitas? Bueno, no sé, pues cosas más sociales. Entonces vamos a pensar en la gente, vamos a comenzar a invertir en ellos. Y llegó Perón en los 70. Ujú. Eso es lo que uno pensaría. Entonces, ¿el qué hizo? Industrializar Argentina, hizo reforma agraria, entonces hizo que la gente del campo pues mejorara sus condiciones, pudiera vender más, nacionalizó las empresas, pues, para que la gente, ¿Él para que seguía las siendo de empresas, derecha? no, eso ya es Tenía de una... izquierda. Ok, o sea, Sí, del eso 66 al 70 era de derecha y ahí una transición. A la 70, ¿Sí, con izquierda Perón. o centro? No, izquierda. Ah, No, porque estaba buscando un sí. Estado social de derecho. Entonces, él buscaba los temas sociales. Entonces, claro, comenzó a invertir en educación, en salud, capacitar a la gente, mejorar las condiciones, promover la cultura y nacionalizar empresas. Entonces uno dice, bueno, buenísimo, ¿no? Pues así, si yo tengo crecimiento real, pues debería funcionar mejor mi economía. Ujú. Pero, ¿qué pasó? Yo pensé en esa solución en Argentina, pero no estaba tan bien. Porque resulta que cuando él hizo eso, comenzó el gasto público a aumentar mucho. Claro, porque estaba invirtiendo mucho en temas sociales. Entonces, ¿de dónde sale el gasto público? De la misma- deuda pública. Entonces, como sale de la deuda pública, comenzó a sobreendeudarse. Entonces, ahí, digamos que hubo, que comenzó, que los problemas perduraron. La gente sí estaba mejor y a Perón lo aman en Argentina. Me atrevo a decir, si hay argentinos que no les gusta. Pues sí. Pero Perón es bastante icónico allá en Argentina. Entonces, ¿por qué? Porque se preocupaba mucho por la gente. Sin embargo, pues igual aumentó el gasto. O sea, como que unas cosas por otras, ¿no? Ujú. Pero entonces esos son los extremos. Ujú. Ni muy, ni tan. Ese es el problema, que los dos se fueron a los extremos. Luego llegó otra dictadura en el 76. Y este señor comenzó a aumentar la deuda externa. Entonces el PIB llegó al 50%. Entonces pensemos en esto. Imaginémonos que nosotros somos argentinos, o sea, una persona natural es argentina. Tiene un salario de $1,000. Pero resulta que en tarjetas de crédito le toca pagar $500. ¿Cuánto le queda para vivir? 500. La mitad.
eso pues, no le da porque es muy poco dinero, ¿verdad? Entonces, él aumentó la deuda externa, ¿por qué? Porque aumentó el gasto público, o sea, el tipo despilfarrado. Entonces, se compraba muchas cosas, claro, a los amiguitos les daba los salarios, bueno, varias cosas así. Y eso, pues, además subía la inflación. Y como tenía deuda, adivinen qué hizo. Y esta es la respuesta para la gente que dice, ay, si no hay dinero, ¿por qué no imprimen dinero? No, no menciona. Entonces, cuando alguien diga eso, dígale, mira Argentina. A ver, dime si funciona Es imprimir que, más dinero. según entiendo, y de pronto si me puedes corregir ahí, lo que decían de Argentina era que, digamos que para una economía o para un país se puede funcionar el tema de imprimir dinero siempre y cuando dentro del país haya la capacidad de aprovecharlo. ¿Por qué? Porque si yo saco $1 millón más y pues mi economía está en pesos, pues obviamente eso en pesos va a ser muchísimo. Y si no hay gente que lo gaste, pues se va a empezar a acumular. Si se acumula, entonces ahí como que se Sí, empieza a derrumbar de a poco, como que no hay gasto y entonces ya sí, hay exceso de productividad. Bueno, no de productividad, sino como de recursos y pues en sí no se va como a circular, podríamos decirlo. Entonces, eso he entendido, como que tiene que haber capacidad de la misma gente dentro del país para aprovechar la misma impresión de dinero. eso, bueno, ¿Sí? eso es importante, pero la impresión de dinero se va a hacer no para pagar deuda, que es lo que estaba haciendo este señor, Ah, sino ok. lo que tienes que usarlo es como un... ¿Se acuerdan de los juegos de carritos que uno se pasaba por las cosas verdes y aceleraba? Ah, para impulsar únicamente. Exacto. Ok. Ah, ok. Pero Y yo, eso no es... ¿y yo qué? Y yo, pero uno tenía que pagar. No, la de Crash. Es que No, estaba la pensando, de Crash. Yo ok. pensaba que era un Como... peaje o algo, ¿no? Es Como que que tenía que yo me imaginé Hot Wheels. pagar. No, Sí, los de Crash, los videojuegos de sí, sí, Crash, sí. que son Ah, unos cositos cuando verdes dices, Sí, que le dan que velocidad. te dan velocidad, pero no te la dan siempre. Eso se Ah, ok, acaba. es simplemente es inyectar Eso un se poco. inyecta Ok, para pero que la no economía crezca, constante. exacto, para que la ok. economía crezca y luego la quitas. Luego sacas Porque ese no es bueno billete tener mucha plata tampoco, porque no mucho puedes emisión. devaluar tu moneda. Mm, Entonces, porque si hay más, pues vale menos. igual en Argentina también hubo mucha dependencia, según entiendo, uno de una moneda externa, que era el dólar en este caso, y dos de tema de importaciones. Porque si bien en un principio tenía mucha exportación por lo que en este momento tiene terrenos, tiene agricultura, tiene ganadería, y eso a la final impulsó mucho a Argentina. Sin embargo, después empezaron a preocuparse más por importar. Entonces, al importar, ¿de qué dependen? De que los recursos productivos como tal, las materias primas y demás, vengan del extranjero y donde no lleguen, pues como no hay producción dentro, es un problema, como que Genera sí, dependencia. dependes mucho y donde no lo tengas, pues no vas a poder producir. Si no produces, entonces vas a tener escasez y ahí para allá viene como todo ese tema que se va Ujú. derrumbando. Pero Aunque entonces, eso vino después, ujú, pero fue como una sí. medida después. Vamos en el 70 y algo, ¿no? Vamos Como en las los setentas universidades con Perón, el izquierdista, que logró cosas chéveres, pero igual se desfasó con ese darle mucho dinero a la exageró. gente. Ujú. Sí, ya fue en exceso. En el 76 llegó el dictador, ¿no? Entonces este dictador lo que hacía, más deuda externa, más gasto público, lo cual hace que... eh, bueno, esta es una belleza. Entonces lo cubría con emisión. Es decir, ay, no hay más dinero, imprima. Para eso hay una máquina. Entonces ahí es cuando la gente llega y uno dice, bueno, ¿por qué no imprimen más dinero? Bueno, mira Argentina. Eso genera más inflación, Ahí me surgió claramente. una pregunta. O sea, Mm. entonces, ¿qué sería mejor para un país en esos casos? Como si me quedé sin dinero, si tengo la opción de sacar dinero, de emitir, que ya sabemos que no es bueno, ¿qué otra opción tengo? La opción de Estados Unidos, que es subir, digamos, techos de la deuda o endeudarme más, o qué otra opción hay? Ser más productivo, no sé, o sea, ¿qué Depende. puedo hacer yo Entonces, como Argentina? no, pero ya vamos ahí, Está este es el bien, final del podcast, perdón. ¿cómo así? Para Dejemos la entender, pregunta para el final entonces. ¿Qué podemos hacer? o sea, para Eso es entender, como... una buena idea sería poder imprimir más dinero, pero que permee a los niveles de la sociedad, no que se quede acumulado, que es básicamente lo que hace la derecha. Sí. Uno y En lo ese caso sí otro. funcionaría. O sea, los dos tienen que ir de la mano. Sí, O, ok, tienes que tener en cuenta que ese dinero es para tener crecimiento. Si no hay crecimiento, estás mal y tienes que quitarlo. ok, Es como la de los carritos, entonces es un poquito y ya. Ok. O sea, es apenas para que pases al otro o lo que sea, pero hasta ahí ya. te lo quitan. Porque imagínate tú todo el tiempo acelerando, pues ese es el problema, que todo el tiempo acelerando y... Ok. Entonces, bueno,
En este momento, pues la gente ahí ya comenzó la falta de confianza en la moneda. Entonces ya no creían en el peso Sí. argentino porque era inestable, llegaron a una inflación del Ay, ya sé cuál 3000%. es, sí, sí. Eso es demasiado. ¿Por qué? Por tanta emisión, por tanta deuda, porque el tipo derrochaba mucho dinero. ¿Hacía lo Game of Thrones? Así que, Ok. ay, hagan fiesta, pero no hay dinero, no me importa, consígalo donde sea. El consígalo donde sea es impriman. O sea, pensar en 3.000. Uno, 3000% de inflación. uno en la vida normal se dice como 10% de inflación. La gente que comprende dice, no, eso es mucho. Dice, "Bueno". Imagínese pensar en 3.000%. Pues, 3000. básicamente no Uf, alcanza para nada. Yo le debo ¿cómo antes, llega uno a esos niveles? Con las carretillas de dinero. yo le Sí, debo es antes que, a la gente. o sea, uno cómo llega a ese nivel de, De o sea, irresponsabilidad, sí se sí puede. es Sí demasiado. se puede. Pero es por Por- un déficit de años. O sea, no es como Sí, que de un claro. día Entonces, para esto otro viene en el ya pasó. 66. Ajá. Recordemos que lo primero que hicieron fue recortar el poder adquisitivo en un 40%. Ya eso es como mi economía ya 40% menos, ¿vale? 40% menos con respecto a todo el mundo. Ujú. ¿Por qué? Porque sí. Porque así es la vida. Eso fue como un aspecto péndulo. No sé, se me viene a la mente el tema, bueno, derecha, o sea, la economía derecha, la economía de izquierda, y cuando se devuelve viene como con más fuerza y lo impacta de mayor manera en lo que estamos hablando de los 70 como, ya estamos en la mala. Pues ya, ¿qué puedo hacer? No, era más como ya soy el presidente, pues deme. Sí, Y no. quiero hacer lo que quiera. Entonces, claro, él no pensaba en la economía. Pues lo que te digo, cuando alguien que no sabe entra al poder, ese es el problema de las dictaduras y los golpes de Estado. Sí. Entonces, bueno, luego vamos al 89, que ahí fue cuando se metieron con el dólar. Entonces, Ok. ahí fue cuando hubo el plan de convertibilidad, que lo que hacían era fijar el peso con el dólar. Entonces, Lo de los cepos, sí, como de frenar. sí, la idea es que se mantuviera una tasa fija de conversión. Ujú. Entonces, que si vale esta cantidad de pesos, se mantenga en esa cantidad de pesos y Ok. no cambie nunca. Sin embargo, mantener eso es muy complicado, porque tienes que estar jugando todo el tiempo con Pero emisión de dinero, ¿no? eso te iba a decir, y digamos que tener una TRM o bueno, una tasa siempre igual Es como China. no debe servir para todo el mundo, ¿no? Porque bien o mal el tema de coberturas, pues si a uno los afecta, a otros los beneficia, ¿no? Digamos en temas de pronto de exportaciones, para ti como país te puede funcionar de que Sí. tu TRM es algo así, o sea, que esté mucho más valorizada tu moneda o que de pronto el dólar esté valorizado. Sí, pero es que lo Como que ese tipo pasa de es cosas. que Argentina no tenía como esa fluctuación, sino todo el Mm, tiempo estaba así, pa, 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 pa. ok, era para mantenerlo. Era para, Ok, ya, quédate quieto. Y ok, entonces, de vale. hecho, eso que dejes de devaluarte hace que la inflación se mantenga, porque entonces los precios de importación se van a mantener igual. Bueno, eso sí está bien. Entonces, como se van a mantener igual los precios de importación, entonces pues yo no tengo que estar aumentando el precio constantemente. Entonces Ok. eso me merma la inflación en el Dio país. algo de estabilidad para hacer. Sin embargo, para la época. Ujú. Entonces fue un poquito, Sí. pero pues ahí fue. Sin embargo, algo que sí pasa es que eso quita competitividad frente al resto del mundo. Entonces, listo, estás más estable, pero a nivel mundial no estás rindiendo. La gente no te está comprando. Mm. Y ahí puede pasar lo de las importaciones, ¿no? Que ya dejó de volver competitiva Argentina. Exacto, entonces Ok. ya dejamos de exportar y comenzamos a importar. Y entonces ahí fue cuando hubo la dependencia. Ok. Entonces, ¿sí ven cómo va pasando? Entonces, en los 60 eh, comenzó ¿la qué? La crisis industrial. Básicamente, no, Argentina comenzó a tener menos poder adquisitivo y mucha inflación. Acabamos de extremo extremo. Después, más deuda. Después, mucha emisión de dinero. Después, dependencia al dólar, pérdida de confianza en la moneda y más importaciones. Mantener la tasa. Sí. Entonces son cosas que se van sumando, problemas que se van sumando a través de las décadas. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo arreglamos Argentina? Pues por eso es que es complicado. No sé si quieres hablar de... Esa es la historia, en resumidas cuentas. Hablar de un poquito de actualidad o qué. Ujú. Pues a mí lo que me parece muy curioso, como tal de la actualidad, ya saltándonos un montón de lo que pasó, es el tema de que dentro del país exista lo que te decía ahorita, que es lo de los cepos, que es como limitar la cantidad de dólares que puede cambiar una persona en la tasa oficial. Eso me parece curioso, ¿no? Porque pues
si lo tiene que hacer un gobierno es porque o la moneda está muy mal como para que no tengas el poder de conseguir dólares y dejar de tener pesos argentinos. Eso me parece interesante. Y lo que pasaba era que no dejaban acá a las personas sacar más de $200, algo así. Entonces, lo que hacían las personas o lo que empezaron a hacer, que en este momento todavía está, es a crear dólares, bueno, no crear dólares, porque los dólares ya están, sino tener tasas dentro del país dependiendo de lo que necesites. Entonces, en Argentina, si según estaba revisando, si tú vas, hay un dólar para turistas, hay un dólar para negociar soya, por ejemplo, estaba leyendo, hay un dólar para Netflix, hay un dólar para dólar blue, que es como el dólar interno, como de la gente del común. Hay dólar mayorista, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me parece realmente curioso en cuanto al tema de, uno, están dependiendo del dólar y dos, ya empezaron a sacar, no sé si decirlo informalidades, pero ya no es la TRM oficial, sino que están intentando negociar de la forma en que sea para conseguir dólares, que a la final yo creo que pues es una forma de las personas De dentro del negociar, país de de moverse y de comerciar, salir de esa opción, ¿no? de Porque comercializar. como tal tener pesos argentinos, pues nosotros hemos hablado también con clientes acá y es muy duro para ellos si ahorrar en pesos argentinos, gastar en pesos argentinos. Entonces, me parece muy curioso eso, que haya como, sí, como más variantes alternas a una TRM del país y que tengan que negociar con cosas internas, ¿no? Entonces, Eso es es curioso. cuando, bueno, o sea, tenemos la TRM, que es lo que en teoría funciona para la mayoría de países, ¿no? O sea, Ajá, la TRM de ese país. sí, Pronto lo que quieres decir es que popularmente, yo puedo decir, tenemos el mercado de la soya y para nosotros el dólar va a valer tanto o es algo oficial. no es No es oficial. oficial. Entonces, cada, Es cada interno, sección, únicamente interno dentro de Argentina. Por eso les digo que me parece interesante que es como si acá yo te dijera, Diego, como la TRM de hoy salió de 4.090 100. pesos, lo que Ah, está, 4.100 pesos, ajá. Y que yo le diga como, pero venga, si vamos a negociar, no sé, carros, entonces yo se la puedo dejar a 4.050, una cosa así. Precisamente para mover la industria, o sí, si me entiendes, como para moverlo mediante un artículo en particular. O por ejemplo, si tú vas allá y eres turista, existe un dólar turista. O si estás dentro del mismo país, puedes negociar el dólar blue, que es el dólar que tienen las personas del común. Entonces, sí, como que empezaron a manejar un mercado interno dentro de la misma, eh, sí, como las personas del común, podríamos decirlo así. tienes que tener en cuenta una cosa, y bueno, hay que tener en cuenta una cosa en general, es ¿qué es el dinero? Y ya nos fuimos vemos, muy, nos fuimos muy, muy filósofos ya. El dinero, El no, eso no dinero es es un papel, filosofía, es el dinero es economía. El valor se lo damos nosotros. sí, Sí. Y sí, sí, nosotros creemos en el dinero porque lo emite el Banco Central. Y Ujú, el Banco Central está soportado por el gobierno, que es aquel que dirige un Estado, ujú. ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el dinero es un papel o es una representación de valor que me hace, que fue una alternativa al trueque, que era Ok, lo que se hacía antes, que era, tú me das un saco de harina y yo te doy un saco de café. Pero entonces, como la harina no vale lo mismo que el café, porque el café requiere más recursos, más tiempo, más cultivo, no sé, estoy inventando, pero la harina se saca mucho más fácil. Entonces, una harina de café debería valer más que una bolsa de esta. Entonces, el dinero al final es el bien más líquido del mercado. ujú. Entonces, es ese bien, ese activo que yo puedo intercambiar por prácticamente todo, cualquier bien o servicio. Entonces, pero ¿quién le da esa facultad de que sí tiene un valor, sí tiene el valor que tiene ese billete, sí tiene el valor que tiene esa moneda? El Banco Central. Pero si la gente deja de creerle al Banco Central, pues pasa eso. Buscan la Ok. forma de comercializar porque es que ya no tienen garantías. Si yo te voy a dar un peso argentino, pues ya no le creen. Es como, no, pues esto me sirve para tres cosas, pues $1 o lo que sea, ¿sí? Entonces por eso te crean alternativas. Básicamente por eso se da la situación. Pero entonces es chistoso, ¿no? Porque pues tú vas con un dólar normal y no sé, que sí llegues sería allá y muy te digan, bueno, pero difícil, ¿no? ese es dólar de cuál. Y uno pues no sé. Y uno con $2 iguales, Sí, uno pues no sé, o ¿qué sea, le digo? entonces eso me parece raro, pero entonces la pregunta que te hacía ahorita, bueno, pero entonces uno qué puede hacer.
sea, yo, bueno. Argentina, ¿qué puedo hacer para, uno, no sé si para regular eso, porque pues no sé si de pronto esté influyendo de manera positiva en Argentina, pero entonces, ¿qué pueden hacer para, uno, quitar la hiperinflación? Y dos, para impulsar como tal el crecimiento. Bueno, un dato curioso adicional, en 2023 emitieron dinero. O sea, siguen con eso. O sea, no aprenden. Siguen ¿Ah? con eso. O sea, pero es que se le ha dicho y no aprenden. Sí, emitieron dinero este Ok. año, por cierto, ¿no? Pero, ¿Qué? o sea, Pero dentro del corto entender es como, te estás ahogando, le estás echando agua, más agua. Si es como tienes un balde roto así sin fondo y... O sea, no. Pero bueno, pero igualmente, ¿lo emitieron para pagar deuda o lo emitieron? Sí, o sea, siguen en lo mismo. bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Argentina ya casi no le prestan porque es que ellos Es que esa es dijeron la no cosa. pagamos deuda y no pagamos deuda y lo han hecho como 4 veces. Es que esa es la cosa, porque si ya no tienes opción de endeudar tu país con otro país que te pueda colaborar, esa es la misma, vuelve a hacer la misma pregunta, o sea, uno que, Entonces, ¿a qué se hace? vamos a eso. Sí. Datos macroeconómicos de hoy en Argentina. Entonces, lo primero es que la inflación del primer trimestre del 2023 fue de 0,7% con respecto al trimestre anterior, lo cual es bajito. Se aumentó solo eso. Entonces, es muy bajito, yo no estoy creciendo nada. Ni siquiera estoy creciendo el 1% año corrido. Entonces, en 12 meses crecí 0,7%. Eso no es nada. Lo siguiente, entonces, bueno, eso principalmente ¿por qué? Porque hay sequía, porque hay una inflación increíble y porque hay inestabilidad política. Entonces, ustedes saben que ahorita se están peleando mucho las elecciones en Argentina. Ujú. Lo otro, la inflación. La inflación en julio salió en 113,5% y se proyecta que en 2020 llegue a 120%. 2020, 2024. 2023, perdón. Ah, 23. sí, sí, sí. La deuda en este momento representa el 80% del PIB. Es muchísimo. Y se proyecta que siga aumentando porque no hay dinero para pagar la deuda. Y porque hay déficit fiscal. Ujú. Déficit fiscal es que... Sí, en Ahí me palabras surge más la simples. misma pregunta. Los 20 que van que lleguen al 100%. No, ¿y a quién le entregan el país? ¿O qué se hace? Es que esa es la cosa, porque pues, digamos mi pregunta es, Existen. con una empresa tú liquidas, ¿sí? O sea, bueno, ya se fue a la quiebra, no se fue para el carajo esta vaina, ya 80% no te vas como pagar, pero ¿y el país qué? O sea, eso Bueno, es como tal lo que quiero no como puedes que liquidar. interioricemos. Toca. Podemos hacer. O sea, A ver, si no sirve sacar no, plata. estamos Si no haciendo primero la revisión macro. Y el desempleo, me impresionó que el desempleo apenas está en 7,8. O sea, es como no estamos creciendo, la inflación está altísima, pero la gente trabaja. Bueno, pero pues Pero trabaja para nada porque no están creciendo. Entonces, ¿qué eso están sonó bien haciendo? feo, pobrecito. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Lo primero es que Pero tenemos un gasto público muy alto. sí, Hay que bajar. Hay que subir los impuestos. Esa es la verdad. Pero principalmente ok. lo que pasa es que allá hay mucha desigualdad. O sea, sí, ¿Por qué? igualar Comenzando por el cargas. tipo que se puso a hacer que la gente pobre pagara más impuestos. Entonces la desigualdad social es muy grande. O hay gente muy, muy pobre o hay gente muy, muy rica. Entonces, más impuestos a la gente muy, muy rica. Ujú. Y eso va pues a mejorar el índice de desigualdad. Que dejen de emitir plata. Ya. Cierren eso no funciona, no te funciona, deja de sacar dinero. Tienen que apostarle a la mejor competitividad. Ujú. Entonces, en ese orden de ideas, lo poquito que todavía les queda de, de margen para invertir, que lo inviertan directamente en capacitación, educación y en mejorar el entorno para las empresas. Entonces, algo que es muy bueno, mejora las condiciones de inversión externa. Incentiva, así como China, incentiva la Como inversión Asia. externa, Sí, que incentive que lleguen, lleguen. que dejen de salir y más bien que lleguen al país Ok. porque es gente que trae plata. Entonces, por ejemplo, la gente que piensa que la inversión es mala. No, pero es que la inversión es mala porque es mala. O sea, el hecho de que al final ellos se vayan, pues es normal porque ellos estuvieron dispuestos a dar dinero para meterlo aquí en el país. Pero ellos vienen a generar crecimiento. Entonces, como toma este dinero, trabájalo, Ujú. multiplícalo y yo me llevo un pedazo de lo que multipliques, pero te quedas con el resto. Entonces ellos tienen que enfocado principalmente en mejorar capacitaciones, aumentar los impuestos a los que ganan mucho. El tema de corrupción es demasiado alto, o sea, Ujú. demasiado alto, por eso hay tanta desigualdad.
también, o sea, uno de los factores. Y, y mejorar el entorno económico. Pero digamos, ¿cómo Eso pueden, debería ser cómo pueden Argentina. regular el tema de el comercio interno de dólares, por ejemplo? O sea, la dolarización, No creo que ¿funciona o no puedan funciona? dolarizarse. Te tiré la pregunta. No, además que, ¿Sabes lo que además siempre que hemos no hablado? te diste cuenta que les encanta imprimir cada vez que se les ocurre. Entonces, eso perderían esa potestad. Ok. Pero no, en lo personal yo no estoy de acuerdo con la dolarización. Porque es que igualmente le quita poder adquisitivo a la moneda local. Más que, no, Es porque ya eso, no ¿no? existe. No, pero existe, pero... No, porque si te dolarizas, a la final el O Banco sea, Central es de adorno, es como en Ecuador. Entonces tú dependes ok. de lo que haga el dólar y ahorita que dijimos que va a pasar con el dólar, pues ya no es tan fuerte como antes. Ujú. Entonces, mala idea. Y si estás intentando ver a largo plazo, pues si te vas a meter con el dólar no es una buena idea porque está perdiendo poder. Y además de eso, el Banco Central ahorita pues, no es el más estable en Estados Unidos, ellos están entrando en recesión, entonces, como que Eso mala sería idea. O sea, una posible opción. Pues si dolarizarse no es funcional. Por ejemplo, el tema de una moneda externa, el tema del BRICS. Tengo entendido que Argentina y Brasil tenían una conversación por temas de moneda. Podría salirse por ahí con la suya a nivel de pues, la deuda que está manejando. Pensemos, no tanto salirse con la suya porque igual deben el 80% de lo que hacen. pero O pueden sea, ¿se empezar a acuerdan aliviar. que? O sea, Sí, claro, toca poquitos, muchas, pero entonces sí. pensemos, ¿se acuerdan los $1.000 que puede tener una persona natural y que debe pagar 500? Bueno, Argentina está generando $1.000 y debe 800. Mierda. Entonces, Ya tiene comprometido el ya tiene servicio. el 80. Sí. Y además todos los gastos que tiene, ¿no? Ajá. Porque, pues por eso es que cada vez tienen más hueco fiscal. Pero entonces ahí, por ejemplo, pensemos en la Unión Europea. Ujú. ¿Qué países han estado en crisis en la Unión Europea? Los importantes. Los conchas, italianos, los Bueno, griegos, Italia. mediterráneos, que viven en Chile. Los conchas. Pero son o no son, Son los más bueno. tranquilos. En Italia viven por el placer. Entonces Bueno, ya ahí nadie mismo se vive, refleja ¿no? la economía. Italia ya nadie. O sea, ¿Cómo así que nadie vive? bueno, soy ¿Cómo, es, cómo así me Sí, tiene como hay mucha te gente, hay muchos pueblos en Italia que ya no Ah, ok. en abandonos y cosas así, ¿no? en toda Europa, pero, pero eso tiene que ver con otras. Como en los crecimientos demográficos ya no son muy Sí. buenos. Europa se está convirtiendo en un continente muy viejo, muy atrasado. Ajá. Entonces, sí es el viejo continente y se le nota, ya se le notan bien las arrugas porque ya no hacen nada nuevo, ya no son importantes. O sea, lo único importante es la moneda, literal. Pero, y que son muy viejos, ya. O sea, ellos están ahí es por pura costumbre del mundo. Como, déjelo, es importante y punto. Entonces, cuando hicieron el euro, Italia, Grecia, España, y claro, para ellos fue buenísimo, porque al final es un promedio. Sí, lo que hablamos hace unos programas de que igualmente Obvio. el que jala el euro a veces son otros países que no. Es Alemania, Francia, pero pues ellos tienen ahí. O sea, ellos sea que lograron salir de la crisis. O sea que sí, gracias a o eso. sea que un conglomerado de países que creen una moneda dentro de Latinoamérica puede ser una buena opción. Para Venezuela y para Argentina sería Ok. esta bendición, ¿cómo es que dices? Qué Qué bendición. bendición. Sí, qué Ok, bendición. o sea, esa es una de las posibles salidas que tiene. Claro. Pero entonces, para resumir, porque yo creo que es una pregunta que tienen todos, o bueno, esa me la han preguntado a mí. ¿Inflación es crecimiento? No, Eso, pues ya lo eso vimos. es, eso es. Eso es como para que tengamos conclusiones. Sí, exacto. Tiene una inflación de 113% y tiene un crecimiento de 0,7%. Ujú. O sea, es como inflación, crecimiento. O Exacto. sea, es como, al final la inflación es nominalmente cuánto crecen los precios. Y es más sí, es más en cuanto a precios y a consumo, canasta familiar, dice de todo ese tipo Y de pues, cosas, pero no crecimiento del país. Eso es como una cosa que quiero exacto, como no aclarar. tiene Porque nada que ver. yo sé que de pronto Bueno, tienen ahí como la duda. Yo sé que sí creen tiene que que lo ver, están pero es aclarando, poquito. pero No, pero pues es que, ¿qué duda tienes, desarrollemos Dieguito? la idea.
Entonces, por ejemplo, la inflación es que mi bebida hoy vale 100 y mañana vale 110. Entonces, con mi salario ya no me puedo comprar 5, sino ahora me puedo comprar 4. Eso es inflación. Entonces, el numerito de cuánto me vale esto cambió en mi moneda. Es Entonces, pesos. tal cual como lo dice el nombre, es inflar, como crecer o sí, como aumentar, Pero no es podríamos decirlo. crecimiento económico Ah, exacto, pero es únicamente por eso lo decimos con respecto a los precios, a los ¿sí? precios. Solo O a cuánto las vale, cosas de de 100 a consumo. 110. Ajá. Sí. Sí, entonces, pues precisamente es como ese es el gran ejemplo de que Y ahí, hiperinflación, superinflación. Ah, listo. Y ahora crecimiento económico. Exactamente. O sea, la idea Entonces, general de la el PIB Epa. sí es con esto, esos son precios relativos o nominales. Y hay otra cosa que se llaman precios reales. Entonces, cuando tú tienes el PIB, como los 100 equivalen, antes eran 100 y ahora son 110. Esto parece una pauta de speed. No le puse el logo. Porfa. El logo no está. Entonces, ahí, cuando tú ves el crecimiento, tienes que mandarlo a la misma, a precios reales. Entonces, ¿cuánto creció realmente? Entonces, esto no creció. O sea, si yo tomo con base a los precios de hoy, entonces esto realmente no creció, sigue valiendo los mismos 100 con base en el ayer. ¿Sí? Entonces sigue valiendo lo mismo, pero entonces yo no estoy generando crecimiento. Porque en realidad esto no tiene algo nuevo, no me está generando más ingresos, no es que antes valía 100, el crecimiento, bueno, la inflación fue de 10%, pero ahora lo vendo en 200. Entonces uno dice, el crecimiento ya fue de 90 pesos por líquido. No, en este caso solamente creció 100 a 110. Entonces no estoy generando crecimiento real, esto no está cambiando, esto no me está generando más ingresos, no aporta nada, ¿sí? Eso es crecimiento. Inflación es solamente la parte nominal. O sea, sigue siendo la misma cosa, pero pues realmente no es que haya mejorado ni me genera más. Esa es la diferencia. Sí. Pero sí, Ahora- seguro sí. Ahora la idea es que estaban hablando de una idea, estaban construyendo una idea. Estábamos dando la diferencia porque es que a lo que queríamos llegar o lo que queremos llegar con este programa es hablar como de uno de los extremos, ¿sí? De que como venimos hablando de inflación, de que las tasas políticas, de que cómo está funcionando, digamos, en el tema de eh, Estados Unidos, China, Japón, sí, eso lo hemos venido hablando en los programas anteriores, pero lo que queremos hablar en este es por qué tener mucha inflación no es bueno, ¿sí? Entonces por eso trajimos el caso de Argentina, precisamente para poder diferenciar ese tema, y es que lo que yo le preguntaba a Aleja, o sea, muchas veces a ti te pueden hablar de que tienen una tasa de inflación grandísima, y de pronto se puede confundir con que inflación es crecimiento, o de que un país está bien porque tiene mejor inflación, ¿sí? O que, no sé, mis precios están subiendo y de pronto eso es mejor para mí. Y muchas veces, o bueno, la mayoría de veces no funciona de esa manera. Cuando todo aumenta en la misma proporción, o incluso de pronto, por ejemplo, yo aumento mis ingresos, o en general el país aumenta los ingresos y los precios también aumentan, pero no en la misma proporción, o sea, no sé, me pasé de ganarme 1000 a 2000 y los precios solo aumentaron en 10. Pues eso sí es un crecimiento pues, realmente bueno en términos productivos y de que no me sale tampoco tan costoso, pero cuando los precios suben más de lo que sube lo que yo me gano, o suben la misma proporción, pues entonces no hay crecimiento, sino que simplemente yo me gano 1000 y pasé a ganarme 2000, pero entonces no sé, la botella de gaseosa pasa De también a 100 a valer el 200. doble, sí, pasa a valer lo mismo, el doble, pues obviamente no es un crecimiento porque pues me está valiendo lo mismo, va a coger la misma parte de mi salario para comprar esa misma botella, ¿sí? Más o menos. Entonces ahí ya no hay crecimiento. Ajá, Uy, eso estuvo muy bien explicado. eso es. ¿Sí? Después de los 1000 ejemplos. Después Ya de 9 entendí. programas, ¿qué Pero entonces, diversión? Entonces, hay frases casilla que siempre hay. Entonces, ¿por qué si hay, si necesitan plata, por qué no imprimen? Bueno, sabemos que no funciona. ¿Por qué? Porque me genera mucha inflación y al final eso no es crecimiento. Ujú, La emisión solamente se debe hacer con el fin de los carritos. de Impulsarme un impulsar. ratico y ya, y después lo quita. Ujú. Que de hecho fue lo que hizo Estados Unidos. En pandemia ellos emitieron dinero y luego lo recogieron. Pero pues porque fue una situación Exacto, fue imprevista, ¿no? extraordinaria, pero Sí. ya después recogieron eso.
Lo otro es, Argentina necesita pues una parte, pues es reestructurar casi que todo lo que ellos hacen. Entonces, y lo otro es que ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente algo bueno social es algo negativo económico. Y algo que es bueno económicamente es malo a nivel social. Entonces, encontrar ese equilibrio para que a la gente le vaya bien, pero pues que además no afecte la economía. Y no sé qué cliché más hay en Argentina. Pues no, yo creo que eso es como lo más general, de que podamos escuchar diferentes monedas internas dentro del país, de que se escuche que hay mucha inflación, de que se escuche todo eso. Ya sé. Como lo... Y por eso es que los gobiernos y los bancos tienen tanto miedo de llegar a la depresión. Porque una vez llegas a la depresión es muy complicado salir. Porque lo que dice Alejo, una empresa se liquida. Una Sí, persona, pero bueno, un pues se país, muere. Pero un país, a un país uno no lo puede liquidar y vendérselo al lado, o sea, es algo muy duro. ¿sí? No, uno que preguntaba, no, pero pues, tengo todo el país, ahora qué voy a hacer. Es que como no Sí, ¿a puedes quién dejar se el lo país, vendo? No se puede negociar tampoco. Entonces, ¿Puede comprar un país? ¿Cómo funcionaría en eso? teoría En no. una idea, obviamente, Por fuera de la bonos. realidad. uno lo puede tomar, pero eso ya Rusia les explica. Pero, pero no, Es que eso no es legal. pregúntale a ¿Ah? Putin Sí, eso no es legal. para qué. Eso no sí, Porque te voy a decir que para los rusos en Ucrania les gustó. eso es una toma de territorio, eso ya es otra Sí, eso cosa. es normal. Hablamos dentro de la diplomacia. Sí, dentro de lo que debería Se ser. puede Hay algo que comprar puede decir, por yo pago la bonos. deuda y Yo creo que lo que puede existir, territorio, sí, es eso. Yo creo que lo que puede ¿Tomar existir, qué? tomar. No, yo Dios, pago la deuda sí, y ahora yo quiero declarar que esto es un, no sé, No puedes. lo que No puedes. lo que yo creo que sí puede No. llegar a pasar es como cuando uno como persona natural ya hay 100% de impago, de que se renegocie la cartera, aunque no sé con quién, porque digamos que Argentina le ayudó Esa mucho es otra. el FMI y el Fondo Monetario, pero entonces, ¿qué puede pasar donde Argentina mañana diga no tengo plata? Y no tengo plata y no voy a sacar plata. De hecho, esa es una de las Entonces, yo soluciones también. creo que lo que Hablar puede con llegar a pasar proveedores. es como dejar que estalle eso y renegociar cartera. Yo lo haría como persona natural. Sí. Como no tengo más, diré a ver qué va a hacer. Sí, Sí, porque pero lo que pasa es que eso lo han hecho, no te digo que ya 4 veces han faltado al pago de la deuda. Esa ya y no le aprende. funciona. Sí. Y no aprende. Esa ya no le funciona. A ver, Es que eso ya lo hicimos hace como 20 años perdón, Un reencauche. perdón, no y ni funcionó. siquiera Y si más lo años. intentamos, Y si hacemos un quinto Y esfuerzo. sí, emitimos otra vez dinero. No. Sí, esa es una de las opciones. También Ok, negociar con proveedores que te bajen la tasa. eso es una opción. No Pero bueno. necesitas llegar al impago, o sea, tú puedes negociar antes. O sea, se pueden avisar ahorita. Para la gente que tiene deuda, para que sepan, los bancos están abiertos a negociar. Es mejor que le pagues Te compra tu cartera. menos a que no le pagues. De hecho, puedes vender tu cartera. Puedes vender Uno la todavía cartera puede ser también. importante. Le vendo mi deuda. Sí, Cóbreme. tengo un déjà vu de 2008. Así funciona. Cómprame mi deuda. Triple de esa. Mi deuda es buena, yo le pago juicioso. intentamos hacerlo 5 veces. Pero yo en esta sí me tengo fe, créame. En esta sí le pago, vale, cuidado. En esta, sí. ¿Cómo lo ves? Voy a imprimir más, pero ahora más. Que sea más grande. ¿Cuánto es que le debo para yo empezar a imprimir? No mentiras, no, Pero es una situación que nos da mucha risa, es una situación difícil, puedes ser pero dueño de un país, pero no puedes instaurar la parte administrativa, ni jurídica, ni legislativa. Entonces recordemos que en un país normal tenemos la rama ejecutiva, y es el presidente, ujú, o bueno, los que administran. En la parte jurídica, pues tenemos todo lo que son, es decir, los jueces y eso. Y en la parte, ¿cómo era? legislativo. La ejecutiva, la legislativa es la que hacen las leyes, los congresos, cámaras, bueno, todo eso. Ujú. Son 3 poderes diferentes, en teoría ninguno tiene que pesarse. Y el ejecutivo, o sea, que el que administra es el presidente, y es el que toma las decisiones como administrador. O sea,
el presidente es un administrador Ajá. de una empresa muy grande llamada país. Una de las formas que tú puedes ser dueño de un país es comprando la deuda pública. Entonces el gobierno emite bonos. Entonces, ¿qué es? Oh, Deme sí, los sí. bonos y yo le prometo que se los pago con tanta tasa, a la tasa de intervención que tenga el Banco Central. Entonces, con esa deuda, imagínate que tú tengas el 80% de la deuda de Argentina. Sería una pésima idea, qué feo tener esa deuda, pero Uy, qué fuerte, pobrecito. eres dueño del 80% del PIB mensual de Argentina. Bueno, si deciden pagarte, ¿no? Es como O la sea, forma en la si, que... si le queda algo, le llega. Por ejemplo, decían que China era el dueño de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Si te agarras con China, bueno, listo, paguemos. Entonces ahí es cuando Estados Unidos queda como, No, pero no, eso venga, era hagamos las molestar. partes. Eso era Sí, molestar. tranquilo, todo bien. Sí. Entonces, no directamente, no es como que tú llegues, es que te entendí, te coges el Capitolio, y yo, ¿qué? No. No, eso no. Me lo imaginé así en caballo entrando al Capitolio, este es mío. Eso ya No. Los juegos del hambre. Sí, literal. No. O sea, que tú llegues a... No, eso es a través de democracia o dictadura o monarquía, lo que sea. Pero la parte económica, sí puedes ser dueño, pero la parte económica. Pero no de la parte política, porque eso son dos cosas diferentes. Ujú. Creo que Listo. queda claro, ¿no? De la historia de Argentina, pues en 45 minutos, ¿no? Bien. Y creo que la tiene difícil. O sea, tendría que pasar algo. No, tienen que ponerse las pilas, si es a largo plazo. Sí, tienen que empezar a correr. Tienen que empezar a corregir ahora sí. Tienen que empezar a corregir la corrupción. Y ahora sí. Una vez que tú dejes de... Control. El control ahí es pues, con tanta inflación, con tantos números. Pero eso es de a poquitos. Pero es que tienen que empezar con el tema fiscal y de ahí para allá. Empieza a solucionar de a poco. Para empezar a regular también por el tema, por aquello del tema informal dentro de Argentina. Entonces tiene que empezar como a ponerse. Eso no se va a arreglar ahorita. No, pero No, lo que pues. decimos, con el, pues, obviamente, de 113% de inflación tiene que pasar Pero es que no te digo que tiempo. imprimieron. Tiene que pasar más tiempo. Ya este año no fue. Ya sea, Ah, eso de sea pronto como el otro. De las pronto metas el de otro año nuevo. año no Este fue. año ya no fue. Este año Ya ya- medio año no importa, ya no fue. Ya, los propósitos de. Este año no. Sí. Este año no fue. Las uvas. Este Primero de año enero, sí. inflación Este año abajo. sí. Ahora sí. Así. Ahora sí. Inflación abajo, ahora sí. Claro. Es que este año sí voy a gastar. Entonces, sí, ahí tenemos un extremo, ¿no? Hiperinflación, lo que decíamos, Esto sí ¿no? es Ahora, inflación. entonces, La otra se semana va a explicó ese ser deflación. y vamos al otro extremo. A ver qué. Perfecto, chicos. De antemano, gracias por esta explicación de lo que sería una economía difícil o uno de los polos. Hiperinflación. Hablamos entonces de para el miércoles que viene de Japón. Vamos a Sí. Con ver deflación. contraste o el otro, La otra cara. extremo Ujú. para entender más acerca de todo el tema económico que puede llegar a su ¿no? Entonces, de antemano, muchas gracias a todos ustedes por vernos. Nuevamente, gracias por estar presente cada miércoles. Ustedes también por su información, chicos. Nos veríamos en 8 días. Muchas gracias. Bueno, chao. Gracias. Chao.